Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por esa linda experiencia espiritual que hemos tenido, adorándote, exaltándote, glorificándote, sintiendo tu presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí y si tú estás aquí, no falta nada. Te amamos, te honramos y ahora queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, en tu santo nombre, que no haya ninguna interferencia para que la palabra que el Espíritu de Dios escogió para este día ocupe el corazón de tu pueblo y produzca el efecto para el cual tú la has enviado. Despierta, Señor, el espíritu de este pueblo para que no haya nada que impida lo que tú quieres dar, porque tú traes libertad a tus hijos este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Quiero contarles que he tenido una lucha muy fuerte. Le dije al Espíritu Santo, revélame qué es lo que tú quieres hablarle a la iglesia. Inmediatamente el Espíritu Santo me habló y de ahí surgió el tema de este día que lo he llamado discerniendo los espíritus que se mueven en la pobreza. Existen misterios, hermanos, que no se pueden ver, por eso es un misterio, ¿no? Y uno de ellos es la riqueza. La Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas le pertenecen a los siervos sus profetas. Dios es un Dios de misterios, los que hay que descubrir. Si la Biblia no fuera escrita en misterios, hermanos, entonces no necesitaríamos el espíritu de revelación, ¿verdad? Hay cosas que solo se pueden entender al escudriñar profundamente la palabra. Las finanzas son gobernadas por diferentes leyes espirituales que están en la palabra. Y si nosotros no conocemos esas leyes, y si nosotros no entendemos esas leyes, y si nosotros no aplicamos esas leyes, difícilmente vamos a salir de la situación económica o financiera en que muchos se encuentran. La falta de conocimiento es la derrota del cristiano. Sin discernimiento espiritual vamos al fracaso. Por eso Satanás es que opera libremente y ataca y nos esclaviza. Por la ignorancia del pueblo, por la falta de conocimiento, el pueblo perece. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, yo lo voy a leer en el lenguaje actual. Creo que todas las versiones dicen lo mismo. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solo la verdad nos da libertad. Pero la verdad hay que conocerla. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí quieren libertad? Yo creo que todos queremos ser libres. Libres de enfermedad, libres de pleitos, libres de confusión, libres económicamente, financieramente. Tenemos que conocer los principios de la palabra. Existen tantas personas, hermanos, que no conocen a Dios, que no oran, que no lo buscan y sin embargo prosperan. ¿Por qué el impío prospera? Porque ellos han descubierto verdades que les sirven para prosperar. Ellos conocen principios de prosperidad, aunque sea en el mundo natural, pero nosotros que tenemos la verdad, no los conocemos. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Instruir a su pueblo, porque Él ya está más cansado que nosotros de vernos en la condición que estamos. Claro que no todo, ¿verdad? Pero esto les va a servir para muchas cosas, porque prosperidad no solo es dinero. Pero si nosotros nos humillamos en la presencia de Dios, que es lo que hoy hicimos, qué lindo, estuvo maravillosa la adoración, Él va a revelarnos sus secretos. El dinero, hermanos, no se gobierna solo por las leyes físicas, sino que también se gobierna por las leyes espirituales. Las riquezas son de Dios y también dice la palabra, creo que es Deuteronomio 8:18,
que Él nos da el poder de hacer la riqueza. Existe diferencia entre prosperidad y riqueza. Son dos cosas diferentes. Las riquezas no son materiales, también son espirituales. La prosperidad abarca todas las áreas de nuestra vida: familia, economía, físicos, espirituales. Dios nos está hablando de que una persona puede ser rica pero no próspera. Usted puede tener mucho dinero y no poder comerse una hamburguesa porque le hace daño. Pero próspero es aquel que puede comprarse la hamburguesa y se la puede comer en paz. Entonces, hay diferencia. La prosperidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios nos prospera para edificar su reino, hermanos, no para alimentar nuestra codicia. No es igual dinero que riqueza. El Dios del dinero se llama Mamón. La riqueza, y de eso vamos a aprender, está custodiada por un ser espiritual llamado serpiente voladora. Existen ángeles, y me gustó lo que normalmente habló de los ángeles, asignados para llevarnos a nosotros, su pueblo, a la bendición. Ángeles de prosperidad que nos abren el camino. Nos abren una puerta para un negocio, nos abren una puerta con su gracia para contactos, ¿verdad? Son ángeles asignados por Dios para nosotros, para que nos den un trabajo, que tal vez nosotros no reuníamos los requisitos y nos dieron el trabajo, ¿verdad? Dicen, no, ya esa está muy vieja, pero te dieron el trabajo. ¿Qué te parece? Amén. Esos son ángeles que Dios asigna. Fíjense que a mí me acaba de pasar una bendición enorme, yo la miro enorme. Fíjense que mis anteojos, estamos desayunando y yo lo siento, ¡crack! Y empiezo a ver qué pasará aquí. Mis anteojos en la cara se me quebraron. Cuando acuerdo me cayó el lente, Ricardo me los pegó. Después me quebraron de este lado, ya después de este, yo andaba, el sábado pasado prediqué así. Y entonces le digo a mi hijo, él es amigo del dueño de una óptica, le digo, pregúntale a ver si me da un buen descuento. Hermanos, fui el jueves y me lo regalaron 100%. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Se acuerdan que una vez me dijo, cuál es la moneda del reino? Yo les di esa enseñanza, pero a ti te voy a enseñar a comprar sin dinero. Yo compro sin dinero, hermanos, completamente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me abren el camino y bueno, era 8 días me dijeron, era el jueves o viernes. Y hermanos, ahí anoche me llama la señora y me dice, sus lentes ya están, véngalos a traer. Aquí los ando puestos. 3, 4 días, porque él dijo, quiero que se dediquen a esos lentes. Ese es Dios, hermano. No, prosperidad no es dinero. Entonces, que el Dios de nosotros no sea mamón. Y vamos a aprender hoy a pelear con la serpiente voladora. Hay ángeles, como les digo, que nos abren el camino. Esos, la palabra lo dice en Hebreos, que son espíritus ministradores que operan a favor de los herederos de la salvación, usted y yo. Actúan, saben que los ángeles, la mayoría de los ángeles actúan por la noche. Por eso vieran qué bonito es orar toda la noche o en la madrugada. Yo como soy nocturna, a mí me encanta orar en la noche porque no hay bulla. Y ahí es donde he recibido las mejores revelaciones que Dios me ha dado. Fue el caso de Jacob. Jacob luchó, dice, con aquel ángel por su bendición toda la noche hasta que ya rayaba el alba. Y él conquistó su bendición. Hay cosas que solo en la noche las podemos conquistar. Dios no solo lo bendijo, sino que le cambió su nombre para llevarlo a conquistar su prosperidad, su heredad. Y detrás de todo lo diario, de todo el diario vivir, hermanos, hay un espíritu que nos influencia para bien o para mal. Por ejemplo, la enfermedad, la pobreza, la escasez. Pero también detrás de nosotros hay una bendición.
A David dice David que a él lo perseguían todos los días de su vida, el bien y la misericordia. Imagínense qué maravilloso. Que el bien y la misericordia ande detrás de uno. Es que te quiero bendecir. Y uno escondiéndose. Qué lindo. Existen seres, hermanos espirituales que nos persiguen para ayudarnos. Pero hay requisitos. Vamos a Proverbios 8, 17 y 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, amo al que me ama. Los que me buscan sin duda me hallarán. Hay otra versión que dice, los que me buscan de madrugada me hallarán. Tengo riquezas. Miren lo que nos está diciendo. Honra, bienes y prosperidad para repartir. ¡Qué lindo! El 17, ¿qué dice? Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos que nos escondíamos, ¿verdad? Pero nos dejábamos encontrar. Así es Dios con nosotros. Dice, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. ¡Qué hermoso! Y el verso 18 dice, mis compañeras, mire quiénes son las compañeras de Dios. La riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Wow. Y aquí dice, las tengo para repartir. O sea que hoy va a repartir para aquellos que estén despiertos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero hermanos, es difícil hallarlo en el afán del día. Si tú no lo buscas de mañana, es difícil que hayas prosperidad, riquezas y honra, porque es la recompensa de tener un encuentro con Dios y darle a Él el primer lugar. Salomón se encontró con Dios y la palabra dice que él recibió riquezas y honra, aunque lo que pedía era sabiduría. Encontrarse con Dios puede cambiar tus problemas económicos. No es porque trabajes más, sino por darle el primer lugar. Dios quiere que conozcas los principios bíblicos, no para despertar nuestra codicia, sino para darte libertad. Me causa tanto dolor, hermanos, y esto es independientemente del programa, del mensaje. Me causa tanto dolor y tristeza ver el estado actual. Sí tiene que ver el estado actual de la iglesia. Cómo el diablo por el amor al dinero la está destruyendo a la iglesia. Todos los días escuchamos nosotros noticias de pastores que por la codicia han destruido sus iglesias. Es triste. Hay tanta maldad, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la noticia de una jovencita, hija de unos pastores de Tocoa, que murió en un accidente terrible. Miren, hasta internacionalmente se ha escuchado ese caso. He oído todo tipo de comentarios. Escuché el comentario de un mentado disque apóstol Santiago, lo peorcito que yo he visto, diciendo que merecía la muerte esa niña, porque se sacaba las cejas, porque usaba pantalones, porque se pintaba las uñas y se maquillaba. Ustedes pueden entender cuánta maldad hay en el corazón de él. Cuando dos padres están llorando la muerte de esa hija y poder meterle un cuchillo al corazón de un padre, de una madre que está sangrando por el dolor, diciendo que iba en un carro con gente alcoholizada. ¿Qué importa? ¿Hasta dónde llega la maldad del corazón de la gente? Yo me conmovía y le decía, Señor, ¿qué es tu iglesia? Pero saben, me decía el Señor, hija, yo vengo por una pequeña iglesia, por un pequeño remanente, porque la iglesia no en Honduras, en el mundo entero es un caos. Y día a día examinemos qué hay en nuestro corazón. Si hay levadura de maldad en nuestro corazón, ¿cómo una persona puede
hablar así a una madre que está llorando la pérdida de su hija. Yo no puedo decirles que la muchachita se fue al infierno o al cielo, porque eso solo le corresponde a Dios. Pero ¿qué hacer uno con una madre? Claro, el que no ha perdido un hijo, el que no ha perdido un ser querido tan cercano, no puede tener ese corazón, esa empatía de decir, yo estoy sintiendo el dolor de esa madre y de ese padre. Amén. Siento verdadera indignación y preocupación al ver, hermanos, el estado de lo que está pasando en la iglesia en estos últimos tiempos, con los pastores, con los apóstoles, con los profetas, que son una vergüenza para el evangelio. Apóstatas de la fe, adúlteros, mentirosos, herejes, pedófilos. Me contaba mi hija que encontraron en una iglesia, hermanos, en un sótano, un pastor que violaba a los niños en ese sótano. Cantidad de niños. Creo que ni un impío hace esas cosas, hermanos. Qué horrible. El estado de la iglesia, pecados sexuales, codicia, orgullo. Iglesias llenas de emocionalismo, sin ningún temor de Dios. Y cuando yo les enseño estos temas de finanzas, yo no pretendo en ningún momento alimentar su codicia, sino instruirlos en los principios del reino para que ustedes los usen en la tierra. Dios quiere, hermanos, que sus hijos recuperen los tesoros que Satanás nos robó, y por eso nos da principios. Yo recuerdo en una ocasión que me invitaron a predicar en un lugar, y esta persona dijo que ese lugar era un ministerio. Entonces yo le dije al Señor, ministerio, si eso es un semejante negocio. Y el Señor me dijo, quisiera que todos mis hijos, que todos los negocios estuvieran en las manos de mis hijos. Eso es lo que Dios quiere. Que las empresas no estén en las manos de los impíos, sino que en sus hijos, los que oran, los que diezman, los que ofrendan, los que tienen compasión de los pobres. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que en cada uno de nosotros se levante una persona que diga, yo quiero ser un empresario. ¿Por qué no? Entonces Dios quiere que discernamos qué nos impide conquistar nuestras heredades. Jeremías dice, fíjese qué tremenda, dice que los pobres, oiga bien, no conocen el camino de Dios. A mí me impactó este verso. Los pobres no conocen el camino de Dios. Una señal de no conocerlo es vivir en miseria. Si verdaderamente tú fueras amigo de Dios, ¿cómo Él va a permitir que no tengas en tu casa ni para comer? Él quiere sacarte de la pobreza, Él quiere sacarte de la escasez y de la miseria. Jeremías dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Hermanos, la pobreza enloquece, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Mire de dónde viene la pobreza, de no conocer a Dios. Entonces, hermanos, les decía, ¿cómo tú vas a conocer a Dios si solo te conformas con lo que vienes a recibir del sábado de nosotros? Si vas a tu casa y cerraste la Biblia y te olvidaste de buscar a Dios, es imposible que tú lo conozcas. Yo conozco a mi esposo porque hace 60 años caminamos juntos. Él me conoce. Yo ahora he optado por no discutir, ¿verdad? Pero dice que no necesito discutir porque mi cara habla. Entonces me escondo. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Yo conozco la expresión que tiene Ricardo en el rostro cuando está conmovido por algo. Él le hace unas cosas, no sé cómo le hace. O cuando está enojado, o cuando está alegre. Porque sus expresiones no son verbales, son gestos, ¿verdad?
y Él conoce todo lo mío. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos intimidad con Dios? ¿Cómo vas a salir de tu condición si cuando nosotros nos metemos con Dios, hermanos, Él nos dice, vete por esta calle que ahí está tu bendición? Ve a tocar aquella puerta, que esa puerta se te va a abrir. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, son principios de la palabra. Así que Él quiere, hermanos, que le conozcamos para sacarnos de esa condición. Otra cosa importante, además de conocer su camino, para la prosperidad es la obediencia. ¿Qué es obediencia? Porque muchos sabemos la palabra, pero no el contenido. Obediencia es darle a Dios lo que Él nos pide, aunque tú no estés de acuerdo. Eso es obediencia. La obediencia es superior al sacrificio, porque Él dijo, obediencia quiero, no sacrificio. Dios pidió a Abraham sacrificar a su hijo. Él le dijo, dame a Isaac. Y Abraham le dijo, aquí te traigo un cordero. Y Dios le dice, no, quiero que me des a tu hijo, tu único hijo. Y él obedeció. Y ya cuando Dios vio que le obedecía, le dijo, no, tranquilo, ¿cómo te pones a creer que vas a matar a tu hijo? Allá está enredado un carnero, mate ese carnero. Jesús es nuestro ejemplo. Él obedeció hasta la muerte a su Padre, hermanos, y muerte de cruz. Entonces, obediencia es entregarlo todo. Tu vida, tu familia, tus finanzas, tus sueños, tus anhelos. A mí mi llamado me costó dejarlo todo por el reino de Dios y por servirlo. Yo diezmaba, hermanos. Yo servía en la iglesia, yo predicaba, yo ministraba, yo suplía para las necesidades de la iglesia, yo ayudaba a los pobres, pero eso no era todo lo que Dios quería de mí. Me pidió renunciar de mi trabajo y no me dio el ministerio hasta como 17 años después. No fue que al día siguiente me lo dio. Y además me dice, como que no fuera poco, que me salga del plan de jubilación. Me dijo, porque yo no quiero que haya nada de lo que tú dependas, en lo que tú confíes. Y créanme, hermanos, maravilloso es confiar en Dios. Vivir por fe es una aventura maravillosa. Amén. ¿Por qué me pide Dios renunciar? Eso no se los pide a ustedes, pero ¿por qué me lo pidió a mí? Porque mi confianza, mi seguridad y mi libertad era mi trabajo. Pero Él tenía otro plan para mí y para ustedes. Yo puedo darles muchos consejos más, pero me tengo que ajustar al tiempo. No tienen idea, me salieron, yo tengo calculado 1900 palabras a 2000 lo máximo. Y me salieron 3000 y tanto, 3800 creo que era. Me estuve más, no en preparar el mensaje, sino en reducirlo. Y podría hablarles tantas cosas preciosas que el Espíritu me ha enseñado, pero quiero enfocarme en lo que el Espíritu me dio, porque ese día Él me habló. Él me ha dado dos poderosas revelaciones, hermanos, en relación a la riqueza. En ambas yo tuve que superar varios obstáculos, pero hoy solo les voy a relatar la revelación de Leviatán porque tiene que ver con el sábado pasado y mi promesa de darles algo de Leviatán. Leviatán es una entidad malvada que está aliada con Satanás y se le llama el rey del mar. Tiene varios significados: serpiente veloz, serpiente tortuosa, espíritu de orgullo. Ese es el espíritu que incita a las personas a la altivez y al orgullo. Y serpiente voladora. Isaías 27:1, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: en aquel día el Señor tomará su espada veloz
y terrible para castigar a Leviatán, serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Este verso, hermanos, fue un respaldo bíblico para mí de esa revelación que yo les cuento, que ya se la voy a relatar. En la revelación yo iba con una de mis nietecitas, que posteriormente yo pude entender que no era Esthercita, sino que era Debbie. Era como íbamos mucha gente en busca de un tesoro. ¿Se acuerdan una película de Indiana Jones? Algo así. Iba con la niña y la niña realmente me obstaculizaba, ella me impedía avanzar porque estaba pequeña. Entre los obstáculos que recuerdo es que subíamos un montón de gradas y entonces la niña ya no podía subir, yo tuve que chinear la niña. Y habíamos quedado solamente 2 parejas, un hombre con su hija adolescente y yo. Todos los demás se habían dado ya por vencidos. Él avanzó y me superó, pero hubo un momento donde yo avancé y él se quedó atrás. Pero uno de los obstáculos era que teníamos que pasar por un lugar que tenía un murito y un batiente, pero solo cabía una persona. Entonces no podía chinear a la niña y yo la tenía que llevar agarradita, y porque abajo había un gran abismo. Y él se me pasó. Entonces, cuando yo llegué, el hombre ya había llegado, pero él no pudo conquistar el tesoro porque era una plaza gigantesca, hermano. Y al final de la plaza había como un altar, y en ese altar había toda clase de riqueza. El lugar ese estaba custodiado por unas gárgolas, y yo no entré por el frente donde estaban las gárgolas, sino que entré por el costado, creo que era el oeste, el lado oeste, y bajé unas graditas. Cuando yo bajo en las graditas con la niña, hermanos, todo el piso estaba lleno de serpientes. Y yo caminaba entre las serpientes. Y yo miraba al Señor, que estaba con su niña, con su hija joven, arrinconado en una pared, amedrentado, intimidado. Yo decía, pobrecito este hombre. Y yo caminaba entre las serpientes. Cuando en eso veo, hermano, volar una serpiente gigantesca, pero gigantesca, con unos colmillos horribles, una mirada de fuego, y yo me detuve y agarré la niña y me la puse detrás, y yo solo dije, Dios mío, sálvanos. Yo ya no quería riqueza, yo no quería morir. Y entonces me habla el Señor Jesús y me dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes el poder de mi nombre y de mi sangre? Úsalo. Y me dice, ayúdalo a él, porque él no me conoce. Ahí terminó la revelación, ¿verdad? Y yo no me acuerdo si era visión o sueño. Pero ningún sueño ni ninguna revelación, hermanos, puede ser real si no está contrastada con la palabra de Dios. Entonces yo me desperté asustada y le dije, Señor, ¿qué es esto? Revélame qué me tratas de decir. Y hermanos, me sorprendí cuando yo encontré esto. Isaías 27:1. Me dijo, la serpiente veloz, la serpiente voladora, que se mueve con gran rapidez, dice, se retuerce, así es, se enrollaba, se retorcía y me intimidaba. Y el Señor me dijo, esa es la guardiana de la riqueza. Uniendo esto con lo que les enseñé el sábado pasado, pude entender, hermanos, que eso me causó tanto temor, tanto miedo, que no lo tuve a los miles de serpientes que se movían en la tierra. ¿Por qué? Porque yo estaba familiarizada a pelear con los demonios que se mueven en la tierra. Pero en ese tiempo yo no estaba familiarizada a pelear con los demonios que se mueven en el aire y en el mar. Y Dios nos quiere enseñar estos principios. Y Jesús me dijo entonces, tienes poder, úsalo. Entonces de nada nos sirve tener el poder si no lo usamos. Segunda de Corintios 10, 4-5. Aquí viene la otra revelación de la que yo quiero hablarles, que fue la que me dio el Espíritu Santo.
para este día. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Quiénes eran los pobres? Los que no conocían a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, hermano, aquí está la clave de todo. ¿Cuál es el problema para no conocer a Dios? Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestros argumentos. Los pensamientos, ¿sabían ustedes que son espirituales? No son carnales. Satanás lo que ataca primero es nuestra mente, con pensamientos contrarios a la verdad. ¿Y qué dijimos que nos hacía libres? La verdad. Y si Satanás viene y nos empieza a argumentar en nuestra mente, a poner pensamientos contrarios a la verdad, no vamos a poder conocer a Dios. Dios le dijo a Elías, miren cómo funciona la mente. Ve a Sarepta, porque yo le he dado orden, yo he hablado con una viuda para que te alimente. ¿Saben esa historia? Cuando él llega, le dice a la viuda que él iba de parte de Dios y le dice que le haga una torta para comer, primero él. Y ella le dice, no, yo no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite para hacernos una tortita a mi hijo y a mí y echarnos a morir. Quería morir comida, con el estómago lleno. Pobre pero comida. Miren qué cosa, miren qué enseñanza la que Dios nos da ahí. Dios ya le había hablado a ella, porque Dios le dice a Elías, ve que yo ya le hablé, que te haga una torta para que tú comas primero. Porque si ella le daba primero al siervo de Dios, Dios le iba a dar a ella. Porque la palabra dice que el que le da a un siervo de Dios, por ser siervo de Dios, aunque sea un vaso de agua, recompensa de Dios tiene. Tal vez el siervo ni se acuerda. Entonces, ella no entendió lo que Dios le habló por su extrema pobreza. Porque lo único que ella estaba pensando era en morirse. No en que Dios era un Dios grande y poderoso que podía resolverle su crisis. Y así vivimos muchos. No, yo no. Así viven muchos. Aunque Dios le habló, su mente estaba tan cautiva que ella tenía una fortaleza mental que le impedía oír al Espíritu. Porque podemos escuchar pero no oír. La Biblia dice, el hombre es lo que piensa. ¿Se pueden imaginar? El hombre es lo que piensa. Y recibes lo que piensas. Tu salud, tus finanzas, tu libertad, tu crecimiento espiritual, todo proviene de tus pensamientos. Satanás no crea nada, él solo imita. Y la única forma de perjudicarnos a los hijos de Dios es a través de nuestros pensamientos. El laboratorio del diablo es nuestra mente. Y por eso nosotros debemos cuidar nuestra mente. Hay un pasaje en la Escritura que dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué los que Dios ama no prosperan? ¿Usted cree que Dios lo ama? Yo sí creo que Dios me ama. ¿Por qué no prospera? ¿Por qué los hijos de Dios viven en extrema pobreza? Le aseguro que en todos esos barrios marginados hay un montón de gente que es hija de Dios, que lo ama con todo su corazón, que no tiene ni qué comer. Me conmovió mi corazón, hermanos, el otro día miré uno de las colonias más caras de San Pedro Sula, no sé cómo se llama, porque no sé los nombres. Unas mansiones, hermanos, impresionantes. Y el japonesito ese, que Dios lo bendiga porque ha hecho lo que ningún gobernante ha hecho, mostró la escuela de ese lugar.
en ruinas completas. Qué insensibilidad, hermanos, del corazón de los ricos. Cuando los niños están en una sola aula y esa aula destruida totalmente, y ellos han hecho sus casitas en los bordos de los ríos. Entonces, cuando el agua se mete a sus casitas, es algo terrible. Los niños van sin comer, hermanos. Y él anda viendo todas las escuelas que están destrozadas. Entonces, hermanos, la riqueza no es dinero. Ellos tienen una gran pobreza de corazón, porque es imposible ver y no conmoverse, ¿verdad? Hay tanta maldad, hermanos. La maldad se ha multiplicado y la palabra dice que en los postreros tiempos los hombres serán de continuo al mal. Escudriñemos nuestro corazón si hay maldad en nuestro corazón para que se le entreguemos al Señor, hermanos. No puede ser. Pero volvamos al tema. ¿Es Dios malo? Ustedes acaban de decir que Dios es bueno todo el tiempo y lo hacen como un eslogan. Pero cuando tienen un problema, ¿Dios es bueno? Dios, ¿porque me has olvidado? ¿Porque no me respondes? Mira mi situación, si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo, ¿cómo es posible que los impíos prosperan y nosotros los justos no? Mira los carrazos que andan, mira el trabajazo que tiene ese y no llegó ni a la universidad. Y yo que tengo maestría y otros doctorados, amén. Pues no son ustedes así, solo yo. Argumentos. Satanás pone un pensamiento en nuestra mente, hermano. Si nosotros no llevamos cautivo ese pensamiento se va a convertir en un argumento. Y ahí ya cuando nosotros empezamos a argumentar, algunos no son tan groseros con Dios, ¿verdad? Dicen, no, Dios es bueno, lo que pasa es que yo no sé conmigo por qué será. Al vecino sí le da, pero a mí no. Si usted ya empieza a argumentar, ya la situación está más difícil. Y si no derribe ese argumento, no captura ese argumento, se puede volver en una fortaleza. Y ahí sí es la cosa difícil. Pues ahora miremos un principio que es lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a la iglesia. Génesis 6, 5 al 7. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. ¿Qué le estaba hablando de la maldad? Dios la vio y que toda la gente, mire qué dice, ¿qué hacía la gente? Imaginaba o pensaba, ¿qué cosa? Siempre totalmente lo malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. A mí me impresionó esto. ¿Han oído ustedes esa palabra? Es que se me partió el corazón oír eso o ver eso. Pues a Dios también se le partió el corazón por la maldad de la gente. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. ¿Qué tienen que ver los pobres animales? Puesto a pensar eso. ¿Por qué Dios dice voy a raer los animales? Aquí viene el principio. ¿Cuál fue la maldad que Dios vio? Sus pensamientos, no su pecado. Fíjense que Adán y Eva pecaron. Y él no dijo, me arrepiento de haber hecho la humanidad. Los cubrió y mandó a Jesús para redimirnos del pecado de Adán y Eva. Caín mató a su hermano Abel y no se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cuándo se arrepintió? Cuando vio nuestros pensamientos. Yo quedé así y usted no. Tremendo, hermanos. Miren qué tremenda es la mente. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra mente? Dios dijo, voy a raer no solo al hombre, sino todo lo que Él creó el quinto día que vimos hace unos sábados atrás. ¿Saben por qué?
Vamos a Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da el dominio de todo lo creado. Entonces, ¿por qué Dios dice, voy a destruir con el hombre a los animales? Porque Él estaba indignado que ya el hombre no tenía el dominio sobre la creación. Por sus pensamientos. ¿Le tenemos miedo a una cucaracha? Yo me caigo como condoritos y me encuentro una serpiente. Y me dio dominio sobre serpientes y escorpiones. Pero aquí viene otra razón. En el tiempo antiguo, en tiempo de los patriarcas, la riqueza se medía por el número de animales que ellos poseían. Entonces, ¿cuál fue el castigo que Dios les dio? Quitarles la riqueza. Job 1:3, miren qué rico era. Job poseía, dice, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y también muchos sirvientes. En realidad, Job, dice ahí, era la persona más rica de toda aquella región. ¿Cómo medían la riqueza de Job? Por la cantidad de animales que tenía. Quien tenía animales en ese tiempo, hermanos, era próspero, porque tenía mucho tipo de empresas. Vendían la carne, tenían lechería, las pieles y además negociaban, eran mercaderes con los animales. Entonces, quien tenía animales era rico. Y cuando Dios dice, destruiré los animales, Él les dijo, yo les voy a destruir su economía porque sus pensamientos afectan directamente tu dinero, tus finanzas y tus empresas. ¿Oyó? ¿Dónde está la clave? Aquí. Amén. Quiero que salgan distintos este día. Primera de Reyes 22, 21 al 23. Entonces el Señor preguntó, ¿quién irá a inducir? Oiga esa palabra, inducir a Acab para que vaya y muera en Ramot de Galaad. Varias sugerencias hicieron. Yo lo seduciré. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. Y él respondió, yo iré como un espíritu mentiroso y hablaré por boca de sus profetas. El Señor dijo, eso está bien, ve porque tú lo lograrás. ¿No ves? El Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas, pero el hecho es que el Señor ha decretado el desastre para ti. La palabra seducir significa poner un pensamiento, inducir, iniciar un pensamiento por espíritus mentirosos, demonios que hablan a la mente para inducir a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Lo primero entonces que hay que hacer, hermanos, es derribar los pensamientos contrarios a la verdad y no permitir que se establezcan en tu mente. Preguntas, ¿esto es verdad? Cuando el enemigo te ponga un pensamiento, ¿esto es verdad o va contrario a la verdad? Si es contrario a la verdad, atrápalo. No lo dejes prosperar. Derríbalo. ¿Verdad? Porque si no se vuelve un argumento, como les expliqué. ¿Cómo se derriba un pensamiento contrario a la verdad? Con la verdad. Declarando la verdad. A mí Satanás me dijo hace como 30 y algo de años. Sí, fue en 1989. Ustedes que son matemáticos. Que yo iba a morir. Hermanos, me detectan un tumor en la tiroides y el diablo me empieza a bombardear y me dice, te vas a morir. Y te vas a morir. Noche y día me hablaba y me decían, te vas a morir. Y llegan en la iglesia que nos congregábamos en un aniversario 3
predicadores distintos y predican lo mismo. De aquel rey que Dios le dice a uno de los profetas que le diga que arregle su casa porque se va a morir. Y yo estoy convencida que 3 veces ya es que me voy a morir. Y hermanos, me hizo creer que me iba a morir. Y hay una historia que les conté la vez pasada de cómo me fui a Estados Unidos. Allá me dicen que sí, el tumor existía y que era caliente y yo creyendo que me iba a morir y que Dios me dio una palabra allá y me dice, no morirás, ¿verdad? No morirás. Pero yo me meto al quirófano creyendo que me voy a morir y Dios me ha dicho, no morirás. Así trabaja el enemigo, hermanos. Tenemos que entenderlo y no creerle a él más que lo que le podemos creer a Dios. 35 años, hermanos, y aquí estoy dando guerra, función. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la verdad es lo que nos hace libres. Una joven, recuerdan que tenía un espíritu de adivinación y ella andaba hablando, predicando de que los discípulos eran de verdad discípulos. ¿Estaba diciendo una mentira? No. Pero Pablo, que tenía discernimiento, le dice al espíritu, lo echa afuera y le dice a ella que se calle. La manda a callar a ella y el espíritu de adivinación sale de ella. ¿Y qué pasó? Ella no pudo seguir adivinando. ¿Por qué? Porque todo lo que ella decía era por la influencia mental de ese espíritu. Así funciona el enemigo. Ella no era una bruja, sino una poseída por un espíritu en su mente. Los pensamientos de pobreza son los que te tienen a ti en tal condición. La gente que es negativa piensa lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Ustedes han visto gente negativa? Uy, que cansan. Sobre todo cuando uno es positivo, ¿verdad? Qué cansado es estar uno luchando contra esa corriente. Él terminó, hermanos, con las empresas que les daban la riqueza por causa de sus pensamientos contrarios a su voluntad. Puesto que él había determinado desde el principio darles el dominio sobre todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, y creo que Norman lo dijo, me gocé en el Señor, nos gobierna, no existe cabida para los pensamientos negativos. Se lo repito, cuando el Espíritu Santo nos gobierna, no hay cabida para los pensamientos negativos, porque Él no lo permite. Amén. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos. Y dice, son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro bueno. Entonces, ¿cree esto o lo que Satanás le dice? Que suba la leche, que sube el café, que se devalúe la moneda. ¿Con qué reino vive usted? ¿De quién depende usted? Amén. Argumentos. Si no me ajusta el salario que tengo con los precios que hay ahorita, ¿cómo me va a ajustar? Dios les dijo a ellos que mandaran a su hija a Estados Unidos a estudiar. Claro que hay momentos que empiezan a argumentar. No hagan cuentas. No hagan cuentas, hermanos. Les doy ese secreto. Hace como, sí, una semana no le pude pagar a María y le quedé debiendo a ella. Yo le dije al Señor,
Nunca le he quitado su salario a la que me peinó tampoco. Pero Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro. Y Dios me bendijo. Y bendijo a Ricardo también. Y él me bendijo a mí. Amén. Si yo empiezo a argumentar, hermanos, ¿por qué la sierva del Señor? Y mira ese atajo de pastores impíos que dicen que ya el avión ya está muy inservible. Tienen 6 aviones y quieren otro nuevo. Que la casa costaba $2 millones y ahora 7 y dice que ya esa casa no sirve. Yo no tenía para pagarle a la peinadora y a la que me fue a ayudar. Si empiezo a argumentar, hermanos, me hunde el diablo y no recibo lo que Dios tiene para mí. Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensamientos negativos como por ejemplo, me voy a morir. ¿Cuántas personas aquí les da un dolor y creen que se van a morir? Vaya, digan la verdad, no sean mentirosos, porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hermano, le da un dolor de cabeza a uno, ya me va a dar un derrame, Dios mío, San Padre, en el nombre de Jesús, yo me ministro, me pongo aceite, A mí me da un dolor en el pecho que se me traspasa hasta el pulmón. Pero ya me di cuenta que la artritis también produce eso, porque aquí tiene músculo uno, y yo no sabía. Dios mío, ya me va a dar un infarto. Y lo peor es que en la madrugada y toda esta gente está dormida. Qué triste va a ser que se van a despertar y me van a encontrar muerta. El diablo le metió un pensamiento. Dice que el otro día, no le gusta a Ricardo que hable de él, pero cuando fuimos a la playa, yo no me puedo dormir en camas que no es la mía. Pero yo lo miraba bien dormidito y me daba pesar y yo me hacía la dormida. Claro, yo duermo para arriba ahora que me quebré porque no tengo otra forma de dormir y estaba inmóvil. Y ya solo siento que me agarra el pulso. Y empiezo y lo agarraba y lo agarraba. Y le digo al día siguiente, ¿qué te pasó? Que me estabas tocando la mano. Yo sabía que era que me estaba tocando el pulso. No es que yo te miré que no te movías, dice, se habrá muerto esta. ¿Se fijan los argumentos? Oyen hablar de cáncer, hermanos. No me acuerdo quién me dijo que toda la gente está muriendo de cáncer. El hipocondríaco ya empieza. Me voy a ir a hacer los exámenes porque yo creo que me puede dar cáncer. Hermanos, pensamientos, argumentos. Gente que dice, yo no sé para qué nací. La situación está difícil, mi negocio va a quebrar. Si eso sucede, hermanos, es que hay un espíritu que está influenciando tu mente. Y hoy tenemos que pelear esta batalla. Nuestro peor enemigo, la hermana Amanda nos predicó un mensaje muy lindo el domingo. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo, decía ella. Hermano, nuestro peor enemigo es la mente. Es tu mente. Porque es rebelde a la voluntad de Dios. Así que ponte de pie, medita por un momento. ¿Hay algún pensamiento? Si hay alguien que me pueda decir, para que lo hagamos un poquito más dinámico antes de que oremos. ¿Algún pensamiento que Satanás ha puesto en su mente? Y declare la palabra, porque nosotros tenemos que declararle a Satanás lo contrario de lo que él nos dice. Porque cuando declaramos es un decreto, ¿verdad? Personas que ya tienen cierta edad y dicen, no, yo no me voy a casar. O personas que dicen, yo creo que me van a quitar el trabajo. O que no puedo conseguir trabajo. Nadie me ama. Es otro argumento. Empezando por Dios. La mayoría de jóvenes nadie los ama, los jóvenes. Nadie me entiende. Miren cuántas cosas. Nací pobre y moriré pobre. Pobre pero honrado. Otro argumento. Usted puede ser honrado, puesto que es honrado, puede prosperar. Amén. ¿Para qué nací, verdad? Como decía Job, mejor hubiera sido un abortivo. Así dijo.
Sí, así dijo él, no yo. ¿Han hecho un análisis ustedes de sus pensamientos que van en contra de la verdad? ¿Ya lo hicieron? Porque vamos a pedirle primero perdón a Dios, ¿verdad? Por no creer su verdad. Tomar control de nuestra mente, cerrarle la puerta al enemigo y renovar nuestra mente con pensamientos de bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero pedir perdón. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, que eres bondadoso, que todo lo que tú quieres para mí es bueno, que si fuiste capaz de dar a tu hijo, tu único hijo, a rescatarme a mí, ¿cómo no me darás con él todas las cosas? Amén. Estoy enfermo. Puede estar enfermo, pero hay una provisión, que es la sangre de Cristo, que por eso murió Jesús. Amén. Aquí, ¿cuántas personas me han dicho, ay, pastora, viera que este dolor de cabeza, yo ya tengo miedo? ¿Verdad? No, ciérrele la puerta a Satanás y derribe esos argumentos en su mente y en sus labios, porque muchos ya los confesaron. Muchos ya los confesaron, es peor. Y renueven su mente con pensamientos positivos, ¿no? Pensamientos de bien. Digan, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Yo soy cabeza, no soy cola. Yo estoy arriba, no estoy abajo. Porque eso es lo que dice la palabra. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí es todo. Y aquí gente me ha dicho, yo vivo sola, no tengo hijos varones, me voy a morir sola. No. A mí me da risa cuando me dicen esas cosas. Aquí hay una persona, me dice el Señor, que el diablo le ha dicho que se va a morir. Quiero que se ponga en pie, que vamos a orar. Hay alguien aquí que el diablo le ha hecho sentir que se va a morir. Si no, se va a ir con su argumento. Amén. Va a pasar para el frente. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por ese amor tan grande que tienes por tus hijos, porque el anhelo de tu corazón es vernos prosperados, sanos, libres. Como dice tu palabra, si nosotros como padres malos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú no nos darás todas las cosas. Señor, te pedimos perdón por cualquier pensamiento contrario a tu verdad. Y en el nombre de Jesús, llevamos cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia, Señor Jesús. Derribamos argumentos, derribamos fortalezas y todo conocimiento que va en contra de tu perfecta voluntad. Venimos a establecer en nuestra mente tu señorío y a recibir nuestra heredad que el diablo nos la ha robado. Señor, pelea con tu espada justiciera contra Leviatán, la serpiente voladora, la guardiana de la riqueza, que es la que tiene con cerrojos nuestra prosperidad, nuestra bendición y nuestra heredad. Y nosotros, Señor, con la espada de la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, venimos a pelear la batalla contra Leviatán. En el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido entrar el temor en nuestra vida, en vez de que entre la alegría, el gozo, la confianza, la seguridad y la gratitud a un Dios tan bueno, a un Padre tan amoroso que cuida a cada uno de sus hijos. Hoy recibimos tu heredad y atamos todos los poderes del infierno que tienen atada nuestra bendición en el nombre de Jesús, y les prohibimos que regresen a actuar en nuestra contra en el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en plenitud para libertar a tus hijos que han estado cautivos, como lo estuvieron en Babilonia y como lo estuvieron en Egipto, pero ellos salieron con plata y con oro, pero salieron con mucha plata y con mucho dinero, pero con una mentalidad cautiva de esclavitud. Que hoy tu pueblo sea libre de la esclavitud, Señor, de la mente. Todo espíritu de negatividad que nos impide honrarte a ti, porque cuando somos negativos no te estamos honrando, Señor. Te pido que todas esas fortalezas mentales caigan esta noche en el poderoso nombre de Jesús y que salgan de este lugar con ideas renovadas, con ideas nuevas, que sean emprendedores, que sean negociantes, porque como me dijiste, quisieras que todos los negocios estuvieran en las manos de tus hijos. Hoy desato creatividad para los negocios en este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos que también no sé en qué momento van a escuchar este mensaje, que reciban también esta palabra. Que aquellos que no vinieron y puedan lograr escuchar este mensaje, Señor, que ellos puedan entenderlo en su espíritu, en el nombre de Jesús. Que no tengan temor, dice el Señor, no tengan temor de malas noticias, no tengan temor porque yo todavía gobierno este universo, soy el Señor y yo hago que las cosas sean distintas, dice Dios. No temas porque yo soy tu Dios, el que te ayuda, el que te sostiene de tu mano derecha. Gracias, Señor. Aleluya.